sociales, culturales y económicas. Entonces, la bienvenida para todos. Quiero que antes de iniciar veamos un corto video sobre nuestro direccionamiento estratégico en Uniremington, sobre nuestro propósito superior, que es lo que nos mueve a estar aquí y haciendo, por supuesto, docencia, investigación, extensión y proyección social en todo el país. Bueno, y como les mencionaba, entonces damos inicio a este segundo día. Hoy tenemos un tema bien interesante, transversal, yo creo que a todos, no necesariamente las personas que están en la parte administrativa o académica, sino también estudiantes, egresados, no solamente de Uniremington, sino de cualquier institución de educación superior. Vamos a hablar, este tema o esta conferencia se denomina Más allá de la incertidumbre hacia una educación transformadora en el siglo XXI. Un tema bien interesante porque la educación ya hace mucho tiempo se viene transformando, evolucionando. Y queremos entonces en este espacio, o hemos querido invitar en este espacio a la señora Mónica María Villa Gil. Ella tiene como formación, es trabajadora social, especialista en intervención en procesos familiares y también tiene estudios como magíster en educación con énfasis en poblaciones vulnerables. Y actualmente se desempeña como docente universitaria del Tecnológico de Antioquia. Le damos un saludo a Mónica. Mónica, por favor, levántanos la manito por allí para saber que ya estás aquí con nosotros. La cámara también, si gustas, de una vez para que te vayamos conociendo. Muy buenos días. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Primera vez que estás en eventos con Uniremington o ya nos habías acompañado antes? Es primera vez que tengo la oportunidad de estar en este evento tan valioso y por supuesto pues agradecerles que me permitan compartir algunas reflexiones en el tema. Bueno, maravilloso, Mónica. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, tenemos 29 conectados, ya se nos está conectando gente. Ayer tuvimos más de 90 personas. Entonces, como son las 8, me imagino que la gente está llegando a la oficina o están terminando también de llegar a sus lugares de destino. Mientras ustedes van haciendo la disertación, ya tendremos más conectados. Mientras tanto, por acá nos están saludando desde Montería, del Eje Cafetero, de Medellín. Ahí me van poniendo las ciudades. Es muy emocionante ver que no solamente estamos en un círculo así de pequeñito, sino personas de diferentes ciudades que nos están acompañando en este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Bueno, y también además de Mónica, voy a saludar a la señora Paola Caro. Ella es líder de la unidad de uso de datos y evidencia de empresarios por la educación. Ella es doctora en política social y ha contribuido en la política educativa desde diferentes roles: directora de evaluación del IFEX, subdirectora de análisis y divulgación del IFEX, líder de investigaciones en empresarios y docente e investigadora universitaria en la Universidad Bristol en Inglaterra y la Universidad de los Andes en Colombia. Quiero contarles un poquito porque Paola, como les hice mención anteriormente, ella está vinculada con la Fundación Empresarios por la Educación, que es una red de conocimiento independiente creada hace más de 20 años por una alianza de empresarios interesados en generar datos
información y evidencia para informar las decisiones y transformar el sistema educativo en Colombia. Paola, ¿es primera vez que estás con nosotros aquí en Uniremington o ya nos habías acompañado antes? Tienes el micro apagado, Paola. Buenos días para todos. Es la primera vez, Melissa. Muchas gracias también como Bueno, Mónica. Un placer acompañarlos hoy. bueno, nos alegra mucho entonces tenerlas. Paola, ¿en qué ciudad estás? Estoy desde Bogotá. Bogotá. Y Mónica sigue acá en Medellín, ¿cierto? Porque En estás Medellín. vinculada en el Tecnológico de Antioquia. Bueno, entonces esta cálida bienvenida para que demos inicio. El escenario es de ustedes, ya tenemos, vea, 30 personas. Saludos desde Valledupar, por acá nos escribe Humberto. Y mientras van comenzando, entonces ya vamos a tener aquí más personas y más asistentes que están inscritos en este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Adelante, si gustan, comparten la presentación si tienen alguna y yo les confirmo entonces que estamos viendo la proyección. Gracias, Melissa, para compartir. Me dice que me deben dar autorización desde la organización o Listo, los organizadores. Ya Gracias. Viviana nos va a ayudar aquí. Viviana, intenta allí, Paola, a ver si ya te deja. Listo, ahora sí, perfecto. Entonces les pido, porfa, que me avisen cuando vean mi pantalla. Muchas gracias. Listo, ahí ya estamos viendo la Bien. proyección. Bueno, nos presentaste, muchas gracias. Aquí de todas maneras habíamos puesto nuestras organizaciones y roles actuales. Y como lo dijiste en la introducción, el nombre de esta presentación y conversación que organizamos para ustedes hoy, que se llama Más allá de la incertidumbre, hacia una educación transformadora en el siglo XXI. Así es como vamos a organizar la agenda, una presentación desde Empresarios por la Educación. Vamos a presentar los resultados de la encuesta de opinión en educación a jóvenes entre 12 y 28 años. Las encuestas de opinión en educación son uno de nuestros productos de investigación, análisis y producción de evidencia. Así como esta de jóvenes, hemos hecho dos ediciones para hogares y la idea es pues recolectar para informar la política educativa las percepciones de los actores que integran el ecosistema educativo. Y después de eso, reflexionar con Mónica el, a partir de los resultados, los retos que nos presenta, digamos, la educación para esta población en estos rangos en el rango de edad de la encuesta, pero en el sistema educativo en general. Información de la ficha técnica y de qué hizo posible que la encuesta existiera. Los logos que ustedes están viendo en su pantalla son los miembros donantes de la Fundación Empresarios por la Educación y gracias a los aportes de estos miembros podemos realizar productos de análisis y producción de evidencia como las encuestas de opinión en educación. Adicionalmente, la Fundación Luker, que es uno de los miembros a la encuesta nacional y representativa, que ya lo vamos a ver ahorita en ciertos niveles, se solicitaron para la Fundación Luker una sobremuestra en territorios específicos que son de interés para la Fundación por los programas e intervenciones que tienen en estos distintos territorios. Entonces, un agradecimiento también muy especial, no solamente a los miembros y la Fundación Luker, sino a la Fundación Bodnar, que financió gran parte de la encuesta. Esta es una encuesta que tiene más de 50 preguntas que exploraron las percepciones de los jóvenes en estas temáticas, acceso y participación en la educación, sus percepciones sobre la evaluación de los aprendizajes y la calidad, entendida hoy como los resultados en las pruebas a ver, cuáles son las barreras que tienen para acceder para continuar sus trayectorias educativas, qué opinan de sus ambientes de aprendizaje y cuáles son sus aspiraciones o sus expectativas en la trayectoria educativa y laborales. La encuesta, en Colombia tenemos una población de 10.802.940 personas entre 12 y 28 años y la encuesta es representativa de esta población. Y además representativa por las desagregaciones de zona urbana, rural, por género, hombres y mujeres.
y a nivel de regiones. Entonces vamos a ver resultados representativos a nivel de Bogotá, de Antioquia, la región central oriental, Orinoquía y Amazonía, la región pacífica y Valle del Cauca. Para las ciudades y los territorios específicos solicitados por sobremuestra de la Fundación Luker, vamos a tener representatividad de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Quibdó, Necoclí, Gigante, Villanueva y Tumaco. Importante que sepan que este cuestionario de más de 50 preguntas fue validado con distintos grupos de jóvenes en el rango de edad. Una muestra que estudian en el colegio, otras que no estudiaban y trabajaban en el momento de la encuesta, otra muestra de jóvenes que trabajaban y una de jóvenes que estudiaban en instituciones de educación superior. Entonces se hicieron 8 grupos focales y se validaron la forma en la que estaban redactadas las preguntas y también cuáles preguntas y cuáles no deberían ser parte de ese cuestionario, para llegar a un total final de 3.820 jóvenes encuestados, mujeres y hombres. Entonces les quiero contar que en términos de género estuvo muy balanceado, sin la misma proporción de hombres y mujeres. La mayoría de los chicos que contestaron la encuesta estaban en el rango de 18 a 24 años de edad en ese momento. La mayoría estaban en ese momento, el nivel educativo alcanzado era la educación media y declararon como actividad principal estar trabajando. Y les hicimos una pregunta que hicimos en la encuesta para hogares también, que nos parece importante por las desagregaciones que se puede hacer en zona rural y urbana y en las distintas regiones. Y es, ¿usted piensa que la educación es útil o importante? Y estas son las respuestas de los jóvenes. En cuanto a si es importante para ellos estudiar, 79% afirma que es importante. Muy poquitos afirmaron que no es importante y hay un 20% que dice que se dice ser indiferente a eso. Si bien esta proporción de jóvenes que dice que estudiar es importante es del casi el 80%, las encuestas de hogares, esa afirmación en cuanto a la importancia de la educación fue mucho más marcada. Más personas dijeron es importante, sobre el 90%. En cuanto a si la educación es útil para la vida diaria, aquí más del 80% de los jóvenes dijeron sí es útil para la vida diaria y este porcentaje o proporción de jóvenes sí superó de lejos en el caso de la encuesta de hogar de 2022 y un poquito más cerca en la de 2023, las percepciones de los jóvenes en cuanto a la utilidad de la educación. Vemos entonces, por ejemplo, que si desagregamos por jóvenes de zonas rurales o jóvenes de zonas urbanas, las verdes, las barritas verdes son las jóvenes de la zona rural. Hay una diferencia a favor de los jóvenes de zona urbana en cuanto a la importancia y utilidad de la educación. Entonces, fíjense que a la pregunta de si consideran que es importante, hay una diferencia de 8 puntos porcentuales a favor o hay una mayor proporción de jóvenes de las zonas urbanas afirmando que la educación es muy importante o importante. Y una diferencia de 2 puntos porcentuales, pero otra vez a favor de los jóvenes de las zonas urbanas en cuanto a la afirmación de si la educación es muy útil o útil. Bien, ¿a qué atribuyen esa importancia de utilidad los jóvenes? Esta es una de las afirmaciones por las que intentamos aproximarnos a entender mejor esa utilidad o importancia. Obtener un título universitario garantiza un empleo bien remunerado. Entonces, en la izquierda ustedes ven el total de la muestra encuestada, las respuestas, pero a su derecha, diferenciado por jóvenes de las zonas urbanas y jóvenes de las zonas rurales. La porción verde de las gráficas son los jóvenes o la proporción de jóvenes que dijeron estoy de acuerdo con que obtener un título universitario garantiza un empleo bien remunerado. Entonces, o más de la mitad de los jóvenes está de acuerdo con esa información. Pero si diferenciamos entre zona urbana y rural, la proporción de jóvenes que está de acuerdo se concentra principalmente en la zona rural. En la zona urbana, en cambio, hay una diferencia de 9 puntos porcentuales de jóvenes que dicen, no, tal vez obtener un título universitario no está directamente conectado con un empleo bien remunerado. El futuro, nuevamente, y lo van a ver a lo largo de la presentación, las percepciones de los jóvenes son muy positivas y a favor
de la calidad que perciben que reciben en su educación. Y entonces esta gráfica nos dice que más del 60% de los chicos dice que cree que la educación que estaban recibiendo en el momento de contestar la encuesta los prepara para el mercado laboral actual y del futuro. No es despreciable que 13% diga que nada o poco y que 24% dice moderadamente. Parece que algunos de ellos no identifican muy claramente esa incidencia de la educación que reciben en el mercado laboral. El 56% de los jóvenes, también muy positivo, con educación técnica o tecnológica, no trabaja en lo que estudió. Voy a explicar a qué me refiero con muy positivo. Entonces, esto es una discusión que hemos validado recurrentemente con distintas audiencias, especialmente en educación superior, en las que hemos presentado este dato, y es efectivamente eso. No hay una conexión directa en el campo de estudio de la formación educativa, ya sea técnica, tecnológica o universitaria, y el área laboral en donde finalmente logran engancharse los jóvenes. Y veamos cómo varía esto por jóvenes de las zonas rurales y jóvenes de las zonas urbanas. Entonces, a la afirmación, mi trabajo no está relacionado con mi campo de estudio, más jóvenes en la ruralidad, 22 puntos porcentuales más altos, 75% de los jóvenes dice no está relacionado con mi campo de estudio. Cuando les preguntamos, ¿el trabajo está directamente relacionado con el campo de estudio? En las zonas urbanas, 33% de los chicos dicen sí, pero en las zonas rurales dicen no, directamente solamente el 6%. Perdón. Y finalmente, cuando les preguntamos, ¿el trabajo está parcialmente relacionado con el campo de estudio? Más jóvenes de las zonas rurales dicen sí, el 19% dice hay una relación parcial entre lo que estudié y en lo que estoy trabajando, versus un 13% en las zonas urbanas, donde esa relación parece ser más tenue. Entonces, decía, llama mucho la atención eso. En jóvenes de zonas rurales el trabajo no está relacionado con el campo de estudio y esa proporción es sustancialmente más grande que la proporción de jóvenes de las zonas urbanas que dice eso. Entonces se refleja una desarticulación entre el trabajo, en lo que se enganchan finalmente, y el campo de estudio en el que se formaron. Pero veamos qué consideran los jóvenes que la educación puede traer para la sociedad, además de sus vidas, con lo del empleo bien remunerado y si se conecta o no con sus trabajos. Entonces, lo primero es que el 88% de los jóvenes afirma que disfruta mucho aprender, nuevamente, muy positivo, y 86% disfruta bastante ir a su institución educativa. Les preguntamos entonces, ¿dónde quisiera continuar su trayectoria educativa después de terminar la educación media? En el color verde, la porción de estas barras es aquellos que dicen en otros países. Esta la analizamos por las regiones. El fucsia dice en otra ciudad o región de Colombia. Morado aún no han decidido dónde les gustaría continuar y amarillo es en su ciudad o región actual. Veamos entonces las barritas de las regiones que tienen la porción verde más grande. Estas son Bogotá, Valle del Cauca, mm, y un poquito cerca a la región central. Entonces, estos jóvenes dicen, les gustaría continuar en otro país. Pero vemos la región, por ejemplo, Pacífica, Orinoquía y Central, e incluso Antioquia y Caribe, donde más del 40% de los chicos dicen, y en Pacífica incluso cercano a la mitad de los chicos dicen, yo me quedaría en mi ciudad o región. Em, en otra ciudad me quedaría en el país, pero en otra ciudad o región para continuar mi formación de educación superior. Bien, entonces es para tener una idea de a dónde aspiran. ¿Esto cambia por jóvenes de las zonas urbanas y las zonas rurales? Y la respuesta es sí cambia. En la gráfica de la izquierda, que son los jóvenes rurales, y en la de la derecha urbanos, vemos que en los rurales casi la mitad se quedaría en Colombia y migraría a otra ciudad o región de Colombia para continuar. En cambio, los jóvenes urbanos, la mayor proporción decidió o reportó que se iría a otro país a continuar su educación. Es el color azul de la gráfica, azul claro de la gráfica de la derecha y el fucsia en el caso de los jóvenes rurales. Entonces, mientras que los jóvenes rurales aspiran a migrar a otros lugares dentro de Colombia, los jóvenes urbanos sí piensan en la posibilidad de salir del país para continuar con la educación superior.
¿Qué piensan ellos que es importante para ser exitosos en su formación educativa y en el mercado laboral? Muy positivamente, de nuevo, atribuyen el éxito al mérito, al esfuerzo, a la disciplina, trabajar duro. Aquí a la derecha vemos que el 97% de los jóvenes, por ejemplo, calificó los valores sociales como tolerancia, convivencia, entre otros, como una razón importante para educarse. Y 94% consideró que la educación ayuda a impulsar cambios en la sociedad. Después del mérito de la disciplina, el trabajo duro, algunos identificaron que las oportunidades también son importantes para el éxito educativo y laboral, las conexiones y las redes, las conexiones personales y redes sociales, digamos, la situación económica y suerte, 20% atribuye el éxito a la suerte. Veamos entonces la calidad que los jóvenes perciben que recibieron cuando estudiaron, para aquellos que ya en esta pregunta diferenciamos por rangos de edad y los estados educativos de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en la primera afirmación decíamos la calidad de la educación que recibió o que recibieron los jóvenes en una institución técnica tecnológica universitaria esta se le preguntaba a los jóvenes en el pasado si habían recibido formación en instituciones técnicas o tecnológicas o universitarias y más del 80% dijo que que fue muy buena o buena. Lo mismo, la segunda barra de arriba hacia abajo, la calidad de la educación que recibieron en su colegio y más del 70% dijo muy buena o buena. Ahora, la calidad de educación que reciben, o sea, no ya pasado, sino en el presente, cómo califica, esa calidad de la educación. Y fíjense ustedes que más del 90% de los chicos dice que es muy buena o buena. Y en los colegios también la percepción de la educación actual que reciben es más del 80% de los chicos dijo es muy buena o buena. Cuando vemos, perdón, la porción verde en las últimas dos afirmaciones y sobre todo cómo cambia el amarillo, porque la verde se le roba un poquito en qué piensa de la calidad de educación en su municipio o en el país, vemos que ahí se bajó los que piensan que es muy buena o buena y subió los que piensan que no es ni buena ni mala. En cuanto a municipio y país, o sea, a nivel más macro se pierde esa percepción positiva en cuanto a calidad. Por regiones. Llama la atención, aquí donde estoy poniendo mi puntero, que Caribe, más del 60% de los jóvenes piensa que la educación que recibe, la calidad es buena o muy buena, comparado, por ejemplo, con Pacífico, donde la proporción es más bien tirando hacia abajo. Ahí en esta región, en Pacífica, la, la, la percepción más predominante fue la educación que recibo no es ni buena ni mala. En Caribe les decía, 66% piensa que es muy buena o buena, solamente el 25% piensa que no es ni buena ni mala y solamente el 9% piensa que es muy mala o mala. Pero, pero se comparan estas percepciones con los resultados de saber y la respuesta es no. Si vemos Caribe, a pesar de que tenía una proporción importante de jóvenes diciendo que percibe que la educación que recibe es buena o muy buena, fíjense que Caribe es de las regiones con el puntaje Saber 11 más bajito comparado con las demás regiones. Por ejemplo, el puntaje promedio del país son 255 puntos y Caribe incluso está 15 puntos por debajo de ese promedio global del total nacional. Llama la atención, en cambio, que aunque si, por ejemplo, en Valle del Cauca solo el 44% piensa que la educación es muy buena o buena, pero fíjense que el puntaje global promedio es incluso superior al del total nacional. Y también, bueno, Bogotá es un caso esperado, casi nunca me hago énfasis en Bogotá, pero fíjense también, eh, 244 aquí en Orinoquía y Amazonía, pero alcanza un 50% de decir es muy buena o buena. Eso en cuanto a la, no hay una relación entre percibo que la calidad de la educación que recibo es buena y los resultados de las pruebas de aprendizaje no compadecen esa percepción. Y lo vemos por jóvenes de las zonas urbanas y rurales. Vemos, digamos que es consistente con el resultado anterior y es los puntajes de los jóvenes de las zonas urbanas son
24 puntos más altos que los de las zonas rurales. Y eso pues es consistente con que más jóvenes piensan en las zonas urbanas que la calidad de la educación es buena en su municipio. Esta es una comparación con la de hogares, pero quiero pasar ya para empezar nuestra conversación a los elementos. Entonces sabemos que los chicos perciben que reciben una educación buena o muy buena. Perciben como la calidad de la educación como muy buena o buena. Pero ¿qué significa para ellos o cuáles son los principales elementos que contribuyen a que esa calidad sea buena o muy buena? Y les pusimos una lista de elementos y factores y la mayoría de ellos dijo que tener mejores ambientes de aprendizaje, bienestar, convivencia, o el clima escolar adecuado, es lo que contribuye más a la calidad de la educación. Después de los ambientes de aprendizaje, tener mejores profesores y en tercer lugar, tener mejor infraestructura tecnológica. Quedó de última mejorar la metodología en la educación. Entonces, fíjense en cuanto a espacios o ambientes de aprendizaje, que 10% de los estudiantes percibieron que no hay respeto a todos los estudiantes en sus instituciones educativas. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva en donde exploramos proporción de jóvenes que experimentan matoneo, abuso de drogas y situaciones de violencia en sus instituciones educativas, y esto nos puede explicar mucho mejor este 10% que percibe que no hay respeto en sus instituciones educativas. Esta es justamente esa gráfica. Las barras verdes es la proporción de jóvenes que experimentan situaciones de violencia. Las fucsias son aquellos que experimentan situaciones de acoso y matoneo en sus instituciones educativas. Y la morada son aquellos que experimentan consumo de sustancias en sus instituciones. Entonces, nuevamente por región, vemos como en algunas predomina la exposición a situaciones de consumo de sustancias. Ese es el caso de la región central, es el caso de Antioquia, el caso de Bogotá y el caso de Valle del Cauca, central y oriental también. Cuando uno se va a mirar en dónde se experimenta más o se exponen más los jóvenes a acoso y matoneo, es significativamente más notorio en la región pacífica, también en la Orinoquía y en la Amazonía, y muy de cerquita Antioquia tiene situaciones de violencia con acoso y matoneo. También en Bogotá está cerca, bueno, no, de hecho en Bogotá es donde el matoneo y el acoso es más bajito comparado con las demás, similar a Oriental. Entonces, 91% de los chicos afirmaron que se sienten cómodos con sí mismos y 85% afirmó que se sienten satisfechos con sus relaciones en el ámbito educativo. Como veíamos que uno de los elementos, además de los ambientes, son la calidad de sus maestros, en la diapositiva estamos viendo cuáles son las características que los chicos valoran más de un buen maestro. Y esos son conocimientos de las áreas de enseñanza y habilidades pedagógicas. 45% de los chicos considera que tener mejores profes es fundamental para mejorar la calidad de la educación, y más del 80% considera que los métodos de enseñanza de sus profesores los motivan a aprender más y mejor. Bien. Ahora, les pedimos rankear o reportar el orden de importancia para distintos factores en el proceso de aprendizaje, y noten cómo en todos los factores, más del 70% de los chicos dicen es fundamental para el apoyo de mis compañeros, el apoyo de mis familiares, los padres, apoyo de los directivos docentes y apoyo de los docentes, resaltándose especialmente la última barra, donde los docentes parecen ser el factor clave para enganchar a los chicos con el aprendizaje. Y me quedan algunas, pero quiero ir cerrando con estas, y son, bueno, los jóvenes entonces tienen percepciones positivas de la calidad de la educación que reciben, pero ¿cuáles son las razones por las que es difícil al cumplir sus aspiraciones educativas en la trayectoria? Y aquí vemos que el principal factor que dificulta la continuidad en la trayectoria o el tránsito armónico al siguiente nivel educativo es la falta de recursos económicos en los hogares. Después, mucho mayor, si ven las otras proporciones, son 30 puntos porcentuales más bajas.
pero seguido de la falta de plata, otros compromisos como el trabajo, responsabilidades adicionales y la falta de información sobre opciones de financiación de los programas. Eso es importante. Vamos a ver, por ejemplo, en hombres y mujeres que más mujeres dicen una barrera para continuar son las labores de cuidado comparados con los hombres, en donde el cuidado no parece ser una barrera que predomine, sino tener que trabajar. Entonces también hay diferencias importantes en el género. ¿Qué tanto conocen de las oportunidades de financiación? Pues muy poquito. Fíjense que solamente el 57% sabe de los créditos educativos del ICETEX, 43% conoce programas de apoyo del gobierno nacional, 42% conoce becas o ayudas económicas directamente de las instituciones de educación superior. Y ahora sí, cerrando, quiero en la pregunta final les dijimos, bueno, ¿qué necesitan ustedes para poder continuar más allá de los recursos económicos? ¿Qué otra cosa podría hacer el país para Mónica o la continuidad de la trayectoria educativa? Y lo primero es, no es aprovechar este capital y es que el 60% de los chicos siente que está listo o bien preparado para continuar a la educación superior. Pero en las áreas en las que les gustaría recibir apoyo para poder entrar y compadecer con esa preparación que sienten son de abajo hacia arriba, preparación intensiva para el examen Saber 11, información y orientación sobre becas y apoyos financieros e información detallada sobre las opciones de carreras universitarias y técnicas. Porque aquí parece que no para todos los jóvenes la oferta educativa en las instituciones de educación superior es obvia o, o se aproximan fácilmente a ello. Entonces, además de los recursos financieros, esta preparación para saber 11 como muy importante y conocer la oferta educativa de parte de las instituciones para saber en qué campo de estudio se pueden interesar. Entonces, solamente para que lo vean por región, las áreas en las que los jóvenes, en el caso de la región de Antioquia, Caribe, Oriental y Pacífica, la mayoría de los jóvenes prefirieron preparación intensiva en el examen Saber 11. Para la región de Orinoquía, Amazonía, Valle del Cauca, predominó la elección de información sobre becas y apoyos financieros. Y para Bogotá y la región central, información detallada sobre las carreras universitarias ofertadas por las instituciones educativas. Yo quiero saber cómo voy de tiempo, Moni, si paro acá y empezamos nuestra conversación. Paola, bueno, ya son las 8:35, no sé si queda pendiente para cerrar y puedes retomar con las reflexiones. Entonces, si quieres terminas y yo ya continúo. Listo, perfecto. Gracias. Entonces vuelvo a mi presentación. Ay, bien. Esto es lo que les decía, las diferencias en género. Fíjense que 3 veces más mujeres que hombres dedican la mayor parte de su tiempo a labores del cuidado. Y cuando se les preguntaron si tenían hijos, 36% de las mujeres contestó que sí y solo 15% de los chicos contestó que tenía hijos. Estas me parecen un poco cargadas. El 45% de los jóvenes rurales considera que existen carreras que son más adecuadas para hombres que para mujeres. Y en los chicos de zonas rurales y en la zona urbana, la proporción de personas que piensan esto es menor, pero sigue siendo considerable. Lo voy a pasar. Y así, ahora sí quiero terminar. Los mensajes principales, digamos, de lo primero que busca de nuevo una encuesta de opinión en educación para jóvenes o para los actores que integran el ecosistema educativo, busca complementar los insumos que informan la política educativa, ¿sí? Porque nosotros tenemos evidencia de datos, evidencia de información, pero ¿cuál es la evidencia y los insumos que nos pueden complementar los actores que experiencian el día a día en el sistema para tomar mejores decisiones? Entonces, este es el propósito de la encuesta. Nos deja que los jóvenes en general valoran la educación, les gusta aprender, quieren estudiar y la pasan bien en el colegio. Hay una diapositiva que no estaba en esta presentación, pero que se las cuento, y es que más del 80% de los jóvenes le gustaría o aspira a un título universitario, a una especialización, a un título de magíster o a un título de doctorado. Es una proporción muy alta y una aspiración muy alta también.
Los jóvenes reconocen la importancia de los docentes, la familia, de los directivos para mejorar sus procesos o para acompañar sus procesos de aprendizaje y perciben barreras de financiación e información a la oferta educativa para continuar con sus trayectorias. Esta presentación, así como otras según las regiones y las submuestras, están disponibles en el sitio web de la página, el sitio web de la Fundación Empresarios por la Educación. Si ustedes escanean este código QR, además de boletines por región, y ahí pueden ver con los niveles de desagregación, que son zona urbana y rural, y por género, las respuestas de los chicos en todas ya más detalladamente las preguntas del cuestionario. Entonces lo voy a dejar un rato ahí para que puedan escanearlo y consultar el tablero. Y así terminaría yo. Lo retiro, dejo de compartir mi pantalla en un minuto. Creo que ya. Bueno, Paola, ¿me quieres dar clic enseguida a las diapositivas o no sé si las quieras descargar y yo las comparto? Como... Claro que sí. Yo voy dando el siguiente a la medida que tú me digas. De acuerdo. Bueno, nuevamente un cordial saludo. Aprovechando esta presentación que nos hace Paola tan importante, con datos muy relevantes para comprender el contexto de la educación hoy en Colombia, pues aprovecho para hacer algunas reflexiones y proponer en este espacio algunos puntos que nos permitan referenciar por qué estas respuestas de los jóvenes hoy. ¿Cierto? Y para ello pues me voy a remitir a un contexto más global, luego más particular en lo referido al país y a las regiones para introducirme en esos puntos de reflexión frente a lo que requeriría la educación desde una mirada muy social para poder satisfacer esas necesidades de los estudiantes, de los jóvenes que quieren estudiar y que valoramos tanto ese deseo como lo refleja la encuesta. Entonces, en primer lugar, quisiera retomar, sé que ya lo han trabajado en el Congreso, pues algunos cambios que están presentes en este siglo XXI y que también determinan, en este caso, el sentido de la educación, ¿cierto? Determinan esas tensiones, determinan los cambios, las estrategias, las metodologías, el curso de la educación en nuestros contextos. Entonces vamos a considerar que estamos afrontando un cambio climático, un calentamiento global, ¿sí? Con unas exacerbaciones importantes, incendios y todos esos efectos que genera este cambio climático. También enfrentamos problemas a la salud mundial, recién pasamos la pandemia por COVID-19, estamos también enfrentando un crecimiento de la población en el mundo, especialmente en los contextos urbanos, migraciones, ¿sí? Que a lo largo de la historia pues se han presentado, pero ahorita lo vemos con gran avance y en unas condiciones bastante marginales para la población que migra, especialmente en países de conflicto, ¿sí? O en países hermanos como el de Venezuela y otros países, y Colombia pues es un territorio de paso, entonces nos toca también vivir esa experiencia muy de cerca y ver esas condiciones lamentables de la población. El impacto en el desarrollo de la economía global, ¿sí? Todas estas medidas, cambios también afectan la economía, la contaminación del aire, las subsecuentes enfermedades, conflictos internacionales, hambre, malnutrición en la población infantil y en todos los grupos etarios. Bueno, muchos orígenes para hablar hoy de una pobreza multidimensional, el acelerado tiempo del cambio tecnológico en el mundo, pero también las brechas para acceder a ese cambio tecnológico, el impacto del envejecimiento en la población, ¿sí? Colombia no es ajena y pues cada vez se va engrosando esa base de este grupo etario, igualdad. Entonces aquí hablamos más de las brechas entre el ser hombre y ser mujer, consecuencias de la tala indiscriminada, bueno, de los usos del suelo,
de la extensión en la ganadería y todos los efectos pues que igualmente genera. Paola, si me rotas por favor la diapositiva. Entonces vamos a ver ya específicamente en Colombia de todos esos eventos que hoy no suceden, pues que encontramos aquí, como les decía hace un momento, ese fenómeno migratorio exacerbado, muy lamentable, por cierto, por las condiciones en que atraviesan las personas este país, violencias en los diferentes tipos y que por supuesto pues hay unas secuelas y que dejan bastantes víctimas asociadas a ese conflicto armado que vivimos. Así hoy no nombremos ese conflicto armado como tal, pero lo vivimos todo el tiempo. Crecimiento de la población que habita la calle, personas con discapacidades ocasionadas también por la violencia en cualquiera de sus tipos, llegada de los jóvenes del campo a las ciudades, cada vez queriendo encontrar otras posibilidades que en el campo tal vez no las encuentran, la trata de personas, la vinculación de los jóvenes a los grupos armados, pues son algunos de los fenómenos que hoy nos suscitan muchísimas reflexiones al campo de la educación. Bueno, esto tiene que ver con justamente estos sistemas económicos, sociales y políticos que nos presentan grandes inequidades y desigualdades y que por supuesto ponen en vilo a la educación. Entonces vamos, Paola, sí, o nuevamente la siguiente, por favor. Entonces nos vamos a ir ubicando en algunos retos que todos estos cambios le generan a la educación, pues ya bastante documentados por algunos teóricos. Entonces nos hablan de la necesidad de una alfabetización digital, de cerrar esas brechas de acceso al Internet, ¿sí? Hoy que algunos podemos acceder muy fácilmente e incluso al Internet gratuito, pero no es una condición para todas las regiones ni toda la población del país. Avanzar en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de prevención de las violencias basadas en género, las políticas de inclusión, de derechos humanos, de diversidad, reconocer que necesitamos cada vez una formación de un pensamiento crítico, libre pensante de toda la comunidad educativa. Necesitamos avanzar hacia una ciudadanía global que nos invita a ser más conscientes de las realidades del mundo, para tomar partido, para tomar posturas, para generar transformaciones y posibilitar encuentros que nos faciliten la convivencia y la mitigación de esos conflictos, minimizar las barreras que se presentan en la educación, ¿sí? De manera que podamos generar espacios más incluyentes a todos los grupos poblacionales, propiciar una conciencia de seres humanos cada vez más sensibles, cuidadores de la vida nuestra como seres humanos, pero también la vida de todas las especies. Entonces, son algunos de esos retos, solo para ponernos en contexto y retomando todo lo que se ha aprovechado de este congreso. Entonces, vamos a revisar, sí, Pau, por favor, la siguiente. Entonces, vamos a aprovechar estos resultados de la encuesta de opinión que nos compartió Paola. Entonces vamos a aprovechar especialmente ese deseo que tienen los jóvenes hoy por estudiar, sí, que es muy importante escucharlo, ¿cierto? Que eso suene eco. A veces en las conversaciones cotidianas pareciera decirse que los jóvenes hoy no quieren estudiar, que quieren hacer cosas rápidas, que quieren conseguir dinero rápido, pero nos damos cuenta que sí hay un interés de estudiar y eso hay que aprovecharlo al máximo para poder generar políticas, poder generar programas, proyectos, estrategias desde los espacios micro hasta los grandes escenarios de la educación para realmente aprovechar ese interés de los jóvenes por querer estudiar. Sin embargo, ese querer estudiar, así también como lo denota la encuesta, pues tiene unas barreras y en esas barreras tenemos que trabajar fuertemente. Entonces, aquí pues nombro algunas barreras que ya Paula no lo compartía. Algunas tienen que ver con el acoso escolar, con el consumo de sustancias psicoactivas, los bajos recursos económicos, la desinformación de la oferta académica y programas de beneficios para poder acceder al sistema educativo. Pero también quisiera plantear, aprovechando el enfoque de la interseccionalidad, pues que estas barreras pueden hacerse mucho más profundas de acuerdo a los contextos en los que nos encontramos y en los que se encuentra hoy la población joven,
Entonces, en ese sentido, pues esa interseccionalidad nos lleva a pensar que en esos desequilibrios e inequidades, pues hay una población que tiene mayores barreras que otros, ¿sí? O que afrontamos esas barreras más profundas que otras personas. Entonces, no será lo mismo para un joven que vive en la ruralidad, campesino, en una región aislada, veredas que tienen difícil comunicación con las cabeceras municipales, con bajos recursos económicos, sin accesibilidad, sin equipos para acceder a las redes, a la comunicación. Entonces, en este caso, pues vemos que no será lo mismo en relación a un joven que habita en las zonas urbanas, que tiene unos mínimos vitales, una economía que le permite también acceder más fácilmente a la educación. Entonces ahí vamos viendo esas brechas que nos limitan, que aún nos favorecen, pero que también limitan a una gran parte de esos jóvenes. Y también pues otro ejemplo en esa mirada de la interseccionalidad, en el caso de las mujeres jóvenes, que ahorita también se veía en la encuesta, pues no será lo mismo para una mujer joven con hijos, que además es cabeza de hogar, que tiene que velar por el sostenimiento de su familia, acceder al sistema educativo. Entonces, vamos encontrando esos desequilibrios y en lo cual nos hace pensar que hay que trabajar enormemente para lograr esa equidad y esa igualdad en el acceso a las oportunidades. Entonces, Paola, si seguimos con la siguiente. Bueno, este congreso nos invita a pensar la incertidumbre, ¿cierto? En este siglo XXI, entonces reconociendo ese panorama de la educación hoy, con ese contexto global, pero también con ese contexto local, entonces podríamos decir que hay un contexto muy desesperanzador, ¿sí? Sin embargo, pues hoy cada vez nos invitan a que esa desesperanza, que no es solo la desesperanza de quienes leen el contexto, leen teóricamente los conflictos de la realidad, sino que también nos hacen alusión a que esa desesperanza hay que transformarla. Y la educación pues está hoy tiene una obligación enorme en atender esa desesperanza frente a esas injusticias sociales. Entonces, hoy esa mirada de la incertidumbre pues hace que también tengamos que resignificarla, ya no verla como ese miedo al futuro, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que vendrá, la desesperanza también que se apoya en esa incertidumbre, desde esa mirada o esa concepción trágica del miedo, sino a ver esa incertidumbre como una oportunidad para poder retomar esos aprendizajes que el estar en el marco de la incertidumbre nos genera para poder crecer, avanzar, evolucionar. Entonces voy a aprovechar la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que en el 2020 formula un texto, construye un texto a partir de sus reflexiones y tienen todo un capítulo que habla de la incertidumbre. Y me encantó esa visión de la Comisión de la Verdad, pues que además está en el contexto de la guerra, pero también de la paz, de la generación y construcción de paz, de paces. Entonces vamos a ver que nos dicen que la incertidumbre, aquí voy a citarlo textualmente, es la fuente de reflexión y de análisis que nos lleva a tomar mejores decisiones. La duda, además, nos hace tolerantes y respetuosos con los otros, con la diversidad de los humanos y sus culturas, condición indispensable para lograr la paz, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la incertidumbre es un llamado también a cuestionar, a encontrar mejores decisiones, a poder acercarnos, a poder ponernos en el lugar del otro y la otra, para reconocer esas múltiples realidades que aquí solo esbozamos algunas. Entonces la incertidumbre la vemos aquí como un camino para transitar hacia la paz, a la convivencia, al compartir con el otro. Pero también nos indica que hay que reconocer las certidumbres, sí, también no obviar que tenemos unas certidumbres a partir de la construcción de conocimiento, de ese saber cotidiano tan sabio que permite identificar qué nos acerca, pero también qué nos aleja, para fortalecer esas prácticas que en la cotidianidad vamos generando, que permitan esa convivencia más de cerca y hacerle frente a esas barreras que en este caso nombrábamos para la educación. Entonces, hoy la educación está llamada a trasegar por esos caminos de la certidumbre, recogiendo lo mejor de cada uno de estos conceptos.
Entendemos que habrán incertidumbres que no las queramos vivir, no será igual la incertidumbre cuando salimos desplazados de un territorio por el conflicto armado, sí, la incertidumbre que genera al salir de mi tierra, dejar mis animales, mis formas de vida para enfrentar una vida en la ciudad en unas condiciones nada deseosas ni proyectadas ni con recursos, sí, pero habrán otras incertidumbres que sí nos inviten al cambio y a la transformación. Entonces, con estas claridades frente a los que nos plantea la Comisión de la Verdad, Paola, si seguimos con la siguiente, aquí el tiempo se nos hace muy corto, pues también en este contexto de la incertidumbre y en esos retos de la educación, pues la educación está llamada a tener muy de vista este enfoque de derechos, ¿sí? Que hace rato está documentado, es un enfoque que aparece en todas las políticas públicas de educación o políticas públicas sociales, pero hoy este enfoque de derechos pues nos invita a que hay que tenerlo a la mano, ponerlo en práctica, incluirlo en nuestras ofertas institucionales, en las planeaciones de las clases, en las decisiones y políticas de país, ¿sí? Porque estamos llamados en medio de todos estos conflictos, violencias que se viven en todos los espacios vitales, a reivindicar ese llamado a los derechos humanos, a reivindicarlo como un sustento para la libertad, la justicia y la paz en el mundo, así como lo dicen las Naciones Unidas desde el 48. Entonces, aquí cito también a Wendell, que nos dice que es necesario construir un orden centrado en la creación de relaciones basadas en el reconocimiento y el respeto mutuo y en la transparencia, ¿sí? Como una forma de generar esas relaciones basadas entonces en el respeto, en la convivencia, en lo que nos permite sentirnos más acá, sentirnos parte de. Paola, pasamos, por favor. También nos invita estos retos de la educación a considerar esa equiparación de oportunidades, ¿sí? Entonces venimos hablando de la incertidumbre como el rescate del crecer, del cuestionar y avanzar, del enfoque de derechos como la posibilidad de reconocer la dignidad humana, la paz, la justicia y en este caso, la equiparación de oportunidades, vistas como ese sustento para la igualdad, el trato igual de las personas, independiente de las situaciones que viven, ¿sí? Que permita, esta equidad nos permita acceder a todas las oportunidades en igualdad de condiciones, ¿sí? Que para esas mujeres que tienen que trabajar, que tienen que ver por la crianza de sus hijos solas, puedan tener esos mínimos vitales que les permita acceder a la educación superior como lo vemos en la encuesta, en igualdad de oportunidades que otras mujeres teniendo otras satisfactores y otras necesidades satisfechas lo puedan hacer. Entonces, esa equiparación de oportunidades, el poder acceder a posibilitar esos ajustes razonables que se requieren para que todos podamos acceder a esos derechos que todos tenemos. Voy a pasar aquí pues brevemente para que podamos terminar. Paola, si pasas a la siguiente. Entonces vemos en este sentido de lo que la educación hoy propende para los jóvenes y a partir pues entonces de lo visto en esta presentación, se necesita acceder a condiciones de igualdad. Interesa especialmente que no sea vulnerado el derecho a la participación, a la educación, al reconocimiento de la diversidad, a la inclusión, donde todos seamos parte, ¿sí? De una educación para todos y todas, donde no se presenten estos casos de ciberbullying, acoso, matoneo y situaciones de deterioro de la salud mental, que todas estas situaciones de acoso, violencias en cualquiera de sus tipos llevan, en este caso en la población juvenil, pero en general a todas las poblaciones. Entonces, para lo que se requiere entonces para llevar a cabo estos enfoques, estas miradas más conceptuales de la educación, pues se requieren construir puentes micros, pero puentes también en lo macro, para que desde la vida cotidiana podamos aprovechar esos saberes que nos permiten acercarnos, que a partir de la diferencia, de los conflictos, las tensiones, las propias heridas de la historia, podamos generar puentes que nos inviten a conectarnos. Y aquí quiero aprovechar un concepto que lo aprendí de un profesor muy querido, muy especial para mí, que se llama Norman Moreno,
y que con él conocí este concepto que es el de las interfaces sociales. ¿Sí? Este concepto pues nos plantea unas posibles salidas para construir esos puentes, esos acercamientos que aunque somos diferentes, tenemos vivencias distintas, recursos diferenciados, pues podamos generar puntos en común. ¿Sí? Paola, si la pasamos. Entonces esos puntos en común podemos crearlos y estas interfaces sociales, pues que es un concepto, una orientación también conceptual que nos invita a considerar lo siguiente. Entonces la interfaz alude a una, permítame, qué pena que no apague el celular, nos invita a ver esa interfaz como la relación y contacto existente entre dos aspectos o elementos o caras que pertenecen a estructuras diferentes. Aquí voy a anotar que Long, citado por Bautista en el 2014, indica que este constructo de interfaces sociales busca esclarecer los procesos psicosociales involucrados en los espacios en los que diferentes actores sociales se interrelacionan. ¿Sí? Generalmente que tienen culturas distintas, saberes diferentes, pero que en medio de toda esa diversidad hay elementos en común que nos permitirán construir agendas comunes para poder acercarnos y no alejarnos. Entonces, reconociendo que se nos acabó el tiempo, esta es la invitación a considerar y partiendo de este concepto tan potente de las interfaces sociales, a generar puntos en común desde cualquier lugar, porque la educación va más allá del espacio, las aulas, las instituciones educativas. La educación vista desde Paulo Freire nos dice que es un acto político, es un acto crítico, es un acto social que invita a tener mayor conciencia de mi lugar, de mi entorno para generar transformaciones sociales. Entonces, desde allí la educación se sale de las aulas, también está en ella, pero se sale a todos los contextos. Se requieren generar puentes entre todos los actores, desde el estudiante con su compañero, desde el aula de clase y todos los actores que allí participan, desde las comunidades educativas, desde los empresarios, desde las políticas educativas, los entes gubernamentales. Necesitamos sentarnos en una mesa para poner nuestros puntos en común, generar agendas comunes que permitan hacerle frente a esas barreras y a estos contextos globales en ocasiones tan desfavorecedores. Bueno, esta sería una de las reflexiones que quisiera plantear. Bueno, a las facilitadoras de este espacio, muchísimas gracias. No sé si va a quedar espacio para preguntas. Entonces, gracias por abrirnos este espacio. Bueno, no, maravilloso. Gracias a ustedes también por esto. Bueno, fue una información bien concreta, pero bastante relevante, digamos, para el tema que nos mencionan, la incertidumbre, pero con la certeza, ¿no? Era una de las expresiones que nos realizaban, que no nos quedemos solamente con el término de que vamos a estar en incertidumbre de manera vigente, sino que vamos a hacer con esta información, estos datos que también nos han compartido. Por acá James Medina nos hace o les hace una pregunta. Doctora Paola, ¿la percepción de la encuesta nos podría generar la necesidad de modificar nuestro sistema educativo acorde con el mundo globalizado de hoy y frente a una latente inquietud de la posibilidad de la desactualización e inaplicabilidad de carreras profesionales de hoy, dada la influencia de la IA? Gracias. Sí, profesor James o James. Definitivamente, fíjate que incluso, bueno, hay una cosa que es importante que permanece y es la importancia que los jóvenes perciben en seguir contando con sus maestros. Entonces, digamos que aquí hay un cierto límite a la inteligencia artificial en ese sentido. Pero en el punto que tú haces de los campos laborales y la desconexión que nos muestran los resultados de la encuesta entre el campo de estudio de formación y luego el enganche en el mercado laboral, sí es definitivamente una oportunidad para repensar el modelo educativo en instituciones tanto de bueno, quizás hay más margen de maniobra en las de institución superior, porque de la educación básica primaria, básica secundaria y media, uno sí quisiera, digamos, garantizar unos mínimos de aprendizaje para lo que viene después. Eh,
Sí, la respuesta es sí. Es la invitación a replantear eso en una etapa más o en unos tiempos en donde la matrícula en educación superior decrece en ciertas disciplinas, precisamente por lo que mencionas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Por aquí nuestro docente Juan Jacobo también tiene una intervención. Juan Jacobo, nos confirmas, por favor, tienes el micro apagado. Bueno, mientras el Hola, profe hola, nos va, dame un segundo, profe. hola. Entonces, no, solo una preguntita adicional de Valmiro, que quisiera saber si ya se publicaron los resultados y dónde los pueden encontrar. Sí, gracias, Valmiro. Voy a proyectar mientras terminamos el espacio de preguntas el código QR para que lo escanees con tu celular y accedas al tablero de resultados y todos los boletines y documentos de política que se han producido derivado de la encuesta. Gracias. Adelante, Juan. Gracias, Melissa. Aquí escuchando atentamente lo que nos plantean, yo tengo dos puntos, digamos, que quiero colocar allí también. Uno tiene que ver directamente, digamos, con esa concatenación o ese trabajo mancomunado que deben hacer los diferentes actores y que un poco al final, pues la profesora Mónica lo planteaba, ¿no? Recuerdo yo la teoría de las N hélices, que se trabaja muchísimo desde el punto de vista de la investigación y que habla que los actores como la universidad, el Estado, la misma sociedad y la empresa, ¿cierto? Deben estar conectados entre sí para hacer esas lecturas del entorno y el contexto frente a lo que realmente se requiere. Yo creo que estos grandes actores, en alguna medida, hay una desconexión, hay lecturas parciales de cada uno de estos, ¿cierto? Y en alguna medida estos datos nos van representando y nos van dando cuenta de todas esas necesidades y requerimientos reales, ¿no? Y yo creo que las mismas instituciones deben hacer esa lectura, qué es lo que se requiere hoy en día para el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Ayer lo mencionábamos, estamos cambiando de manera acelerada en este entorno en el que todos nos estamos movilizando y eso nos está llevando a una gran cantidad de demandas que en antaño no veíamos y realmente no considerábamos como tal, ¿cierto? Entonces, a mí me inquieta muchísimo realmente ese tema de la conexión entre estos diferentes actores, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver también, yo creo, un poco con el contexto laboral, ¿no? Un país como el nuestro tiene todavía unos índices de informalidad del 50% aproximadamente. Entonces, yo no sé, yo creería que muchos jóvenes hacen la lectura también de para qué estudiar sin realmente encontrar el trabajo, encontrar un trabajo que sea digno y demás, o inclusive encontrar el trabajo es muy complejo y de alguna forma los datos lo planteaban. Recuerdo yo, y lo hablaba ahorita con Viviana, un libro que leí de Andrés Oppenheimer que planteaba el de Basta, se llama Basta de Historias, y él decía que países como China o algunos similares hacen una lectura del entorno y determinan realmente qué es lo que necesitan profesionalmente. ¿Cierto? Dicen, nosotros necesitamos 10.000 abogados, 15.000 ingenieros, bueno, no estoy dando cifras, e incluso plantean un examen previo para que el estudiante pueda acceder a los cupos establecidos. Claro, hay un modelo político y económico muy diferente allí, pero y ahí dejo esta pregunta, no sé si será necesario que todos estos actores hagan ese tipo de lecturas y establezcan las prioridades en términos profesionales y laborales que realmente requiere el contexto para que respondamos de forma correcta frente a eso. Es un comentario pregunta, pero me gustaría pues planteárselo también a ustedes como pregunta. Gracias. Gracias, yo quisiera decir ahí, creo que escuché a Jacobo, pero no recuerdo, disculpa. Quisiera agregar a ese punto específicamente, fíjate esto, vemos el Plan Nacional de Desarrollo. Una de las metas, al menos en educación superior, son estos 500.000 cupos adicionales en educación superior. Pero cuando uno hace el costeo y esta canasta que se imagina, no solo, y no es un problema o un tema únicamente del gobierno actual, esto pasa en diferentes administraciones. No es aumentar por aumentar las plazas educativas. ¿En qué? En educación técnica y tecnológica, en universitaria, ¿en qué territorio se beneficiaría? Por ejemplo, Chocó. Chocó necesita, incluso me salen noticias como Ministerio Nacional ganó financiación voy a poner un ejemplo aleatorio, de la Ford Foundation para exploración espacial en niños de edad, no sé qué rango de edad. Queremos, esa es la prioridad de la exploración espacial. No estoy diciendo que no es un tema que va a volverse importante en algún momento del tiempo.
pero no hay una exploración del contexto sobre cómo se debe adaptar la oferta actual, no solamente para que los futuros profesionales retribuyan eso a sus territorios o donde quiera que migren, pero también para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes durante su trayectoria. Entonces, es un camino que hay que recorrer no solo pensando en el resultado final, sino en el camino que los estudiantes hoy están haciendo para llegar a ese resultado final. Y esa es, digamos, la falta de flexibilidad que hemos tenido en estas lecturas de los datos. Y no es no entender que no es ampliar cobertura y decir todos matriculados sin pensar, bueno, realmente cuáles son y cómo facilitar el enganche al mercado laboral después. Bueno, muchas gracias. Aquí nos quedamos con certezas y también con muchas reflexiones, muchas preguntas para hacer nosotros que estamos acá del lado de las instituciones de educación superior. Le agradezco a Mónica y a Paola por habernos acompañado y complementado muy bien esta disertación que nos acaban de hacer. Y como les digo, aquí quienes estén conectados también desde el lado académico, docentes también que nos acompañan, una muy interesante reflexión. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con video y ya voy a anunciar en un par de minutos entonces a nuestro próximo conferencista. Gracias, Mónica y Paola. Y por acá te esperamos, Paola, en cualquier momento acá en la ciudad de Medellín. Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias. Yo aprovecho para despedirme mientras Paola se conecta. Muchas gracias a todos, a Viviana por la invitación y a la Corporación Uniremington. Feliz día. Gracias, feliz día, Mónica. Bueno, muy bien, entonces seguimos aquí, como les mencionaba al principio, en el segundo día del segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. También por aquí, quien nos saluda, desde Valledupar, Humberto, un saludo especial para